Yo amo, tú escribes, él sueña, nosotros vivimos, vosotros cantáis, ellos matan. Verbo irregular, de Roberto Santoro, publicado en 1975. Santoro fue un escritor, poeta y militante contemporáneo a Juan Gelman y Rodolfo Walsh, que fue secuestrado y desaparecido en junio de 1977 por la dictadura militar argentina que se estableció entre 1976 y 1983. Mi nombre es Camila Fernández y Fuentes, soy estudiante de séptimo semestre en la licenciatura de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En esta ponencia titulada Narrativa del dolor y la memoria, en Juan Gelman y Rodolfo Walsh, voy a trabajar con los textos de Carta a Vicky por un lado y Carta a mis amigos, publicadas en 1976 y pertenecientes a Rodolfo Walsh, y Nota 1, publicada en 1975, y Carta abierta a mi nieto o nieta, publicada en 1998, de Juan Gelman. Hoy me propongo reflejar cómo la relación íntima que hay entre la producción literaria de estos dos autores y la praxis política que existe tanto en el ámbito político pero que atraviesa todas las vidas de ellos dos, deviene en un producto estético sensible, que son estos 4 textos. Ante todo, me gustaría decir que entiendo este producto estético sensible como un producto social, cultural, político y artístico que se construye a partir de su contexto y que tiene un impacto directo con aquellas personas que interactúan con él. No me refiero a un producto estético a secas, porque apoyándome en la definición de estética que brindan pensadores como Alberto Híjar, entiendo a la estética como una teoría de la sensibilidad versus una teoría del arte. Esto es importante en el contexto latinoamericano, porque pelea una definición de la estética que puede incluso considerarse burguesa, y nos plantea un panorama que implica que no solo los productos artísticos como las obras literarias, los murales, la producción cinematográfica, sino también cualquier expresión y acción de estos seres humanos y sociedad que se ven afectados por un contexto, son un producto estético sensible en el sentido que se dan dentro de una dimensión social, cultural y política que se refleja directamente en su creación, que interviene en su creación y que como un producto ya constituido, como una acción que ya ha sucedido, influye directamente a quienes interactúan con esta. Y bajo esta concepción deberíamos entender que no solo las cartas o poemas que yo trabajo son productos estéticos sensibles, sino que también lo son, por ejemplo, mitines, la toma de un espacio e incluso una marcha. Para definir esto, otro de los conceptos que me ha ayudado es la estructura del sentimiento propuesta por Raymond Williams. A partir de él podemos entender esta estructura del sentimiento como el reflejo, la pulsión, la presencia de un algo en las obras literarias específicamente, que refleja justamente el contexto en el que éstas fueron constituidas. Y Williams plantea que a partir de que haya un reflejo de estas épocas, estas obras, como trascienden su periodo temporal e histórico, también trasciende esta estructura del sentimiento y por ende se evidencia que estas acciones sociales no son estáticas ni están atadas a un momento específico, sino que tienen reflejos incluso en nuestros días, ¿no? Y tienen un impacto. Y eso es lo que nos importa en términos de lo que escriben tanto Gelman como Walsh. Para empezar me gustaría leerles fragmentos, primero de la carta a Vicky y luego de la carta a mis amigos perteneciente a Rodolfo Walsh. Querida Vicky, la noticia de tu muerte me llegó hoy a las 3 de la tarde. No podré despedirme, vos sabés por qué. Nosotros morimos perseguidos en la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria. Ahí te guardo, te acuno, te celebro y quizás te envidio, querida mía. Hablé con tu mamá. Está orgullosa en su dolor, segura de haber entendido tu corta, dura, maravillosa vida. El último año de mi hija fue muy duro. El sentido del deber la llevó a relegar tanto la satisfacción individual, a empeñarse mucho más allá de sus fuerzas físicas. Como tantos muchachos que repentinamente se volvieron adultos, anduvo a los saltos, huyendo de casa en casa. En las últimas semanas, varios de sus compañeros fueron muertos, no pudo detenerse a llorarlos. Hacíamos planes para vivir juntos, para tener una casa donde hablar, recordar, estar juntos en silencio. Presentíamos, sin embargo, que eso no iba a ocurrir,
que uno de esos fugaces encuentros iba a ser el último, y nos despedíamos simulando valor, consolándonos de la anticipada partida. Mi hija no estaba dispuesta a entregarse con vida. Llevaba siempre encima una pastilla de cianuro. El combate duró más de 1 hora y media. Un hombre y una muchacha tiraban desde arriba. Nos llamó la atención la muchacha porque cada vez que tiraba una ráfaga y nosotros nos zambullíamos, ella se reía. He tratado de entender esa risa. La metralleta era un halcón y mi hija nunca había tirado con ella. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta, hermosa vida. No vivió para ella, vivió para otros, y esos otros son millones. La hija de Rodolfo Walsh, Victoria Walsh, se suicida en septiembre de 1996 tras un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas donde ella, su pareja y otros compañeros quedan acorralados. De ahí surge esta célebre frase que se le atribuye a ella o a uno de sus compañeros, que es el de «Ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir». Rodolfo Walsh había nacido en 1927, en enero de 1927, y es secuestrado desaparecido por la dictadura militar el 25 de marzo de 1977, después de haber entregado diferentes copias de la que sería la carta abierta para la Junta Militar. Walsh fue parte de distintos panoramas políticos de vital importancia en América Latina, como Cuba y Guatemala, y participó en muchas de sus actividades revolucionarias. En el caso de Cuba, junto a autores como Gabriel García Márquez y otros, va a fundar la Agencia de Prensa Latina en 1959, 2 años después de que publica el libro que lo catapulta en muchos lugares a la fama, que es Operación Masacre. Fue parte de las Fuerzas Armadas peronistas y eventualmente de Montoneros, donde conoce y convive con Hellman y con otros poetas como Paco Urondo. Parte de su labor periodística también fue fundar en 1976 la agencia de noticias clandestinas, conocida como Ancla. Como escritor, en primer momento se le reconoce a Walsh la creación de un nuevo género literario que sería esta obra de ficción no periodística, a partir de Operación Masacre, que en Latinoamérica va a tener un impacto político y social muy, muy importante. Walsh aboga siempre en diferentes entrevistas que la escritura y la literatura no tienen sentido si no son también políticas y arraigadas a lo que sucede alrededor de ellas, ¿no? Y si no critican y combaten nuestras realidades violentas. Esto se evidencia mucho, por ejemplo, en Operación Masacre, donde algo que podría haber sido una historia o una nota periodística muy sencilla u objetiva se convierte en una narrativa de denuncia contra un Estado y contra los mecanismos de ese Estado y sus Fuerzas Armadas. Ahora me gustaría compartirles nota 1 de Juan Hellman y fragmentos de la carta abierta a mi nieto o nieta. Nota 1. Te nombraré veces y veces, me acostaré con vos noche y día, noches y días con vos. Me ensuciaré cogiendo con tu sombra, te mostraré mi rabioso corazón, te pisaré loco de furia, te mataré los pedacitos, te mataré uno con Paco, otro lo mato con Rodolfo. Con Haroldo te mato un pedacito más. Te mataré con mi hijo en la mano. Voy a venir con Diana y te mataré. Voy a venir con Jote y te mataré. Te voy a matar, derrota. Nunca me faltará un rostro amado para matarte otra vez. Vivo o muerto, un rostro amado. Hasta que mueras, dolida como estás. Ya lo sé. Te voy a matar. Yo te voy a matar. Dentro de 6 meses cumplirás 19 años. Habrás nacido algún día de octubre de 1976 en un campo de concentración. Poco antes o poco después de tu nacimiento, el mismo mes y año, asesinaron a tu padre de un tiro en la nuca disparado a menos de medio metro de distancia. Me resulta muy extraño hablarte de mis hijos como tus padres que no fueron. No sé si sos varón o mujer, sé que naciste. También pensé todos estos años en qué hacer si te encontraba, si arrancarte del hogar que tenías o hablar con tus padres adoptivos para establecer un acuerdo que me permitiera verte y acompañarte, siempre sobre la base de que supieras vos quién eras y de dónde venías. Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron y pronto serás mayor que ellos. Ellos se quedaron en los años 20 para siempre, soñaban mucho con vos y con un mundo más habitable para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos, para reconocer en vos a mi hijo y para que reconozcas en mí lo que de tu padre tengo. Los dos somos huérfanos de él. Hellman nació en mayo de 1930 y falleció en enero del 2014.
Fue miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionadas, las FARC, y de Montoneros cuando la FARC se fusionó con estas. Incluso fue uno de sus principales dirigentes y representantes. Cuando sucede el golpe de Estado del 76, Hellman no se encontraba en Argentina, se encontraba en Roma haciendo actividades de difusión y de denuncia por parte de Montoneros. Él va a permanecer exiliado toda la dictadura y eventualmente se va a radicar permanentemente en México. Hellman mantiene su tarea militante no solo propiamente como militante de un partido y no solo escribiendo a partir de su experiencia, sino también, por ejemplo, buscando incansablemente a su nieto o nieta, que en este caso fue su nieta Macarena, que aparece en marzo del 2000 y se vuelve la nieta recuperada número 67. Podemos encontrar que otra parte de las actividades militantes de Hellman se reflejan, por ejemplo, en el libro Ni el flaco perdón de Dios, hijos de desaparecidos, que escribe en coautoría con Mara Lamadrid, donde se recuperan testimonios e historias de les hijes de desaparecides, junto con también las historias y testimonios de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y esto refleja su tarea que se sobrepone al olvido y al silencio establecido por la dictadura militar argentina y sus simpatizantes, aún muchos años después de que la dictadura ya había finalizado. Algo que me parece muy importante mencionar de Hellman y que lo relaciona con el objetivo de esta ponencia y con lo que estamos trabajando es cuando en 1977 él recibe el Premio Nacional de Poesía en 1994-1977, menciona lo siguiente en su discurso. Nada pudo nunca ni podrá jamás cortar el hilo humano de la poesía. La verdad de la memoria es la memoria de la verdad. Las dos son formas de la poesía extrema, esa que siempre insiste en develar enigmas velándonos. Alguien dijo que la poesía es la sombra de la memoria. Creo que, en realidad, la poesía es memoria de la sombra de la memoria. Por eso nunca morirá. Me parece importante reconocer que tanto Hellman como Walsh en sus cartas y en sus poemas no solo están haciendo memoria por parte de sus hijas, de su hijo, que han desaparecido, por parte incluso de un posible nieto que podría nunca jamás encontrarse, sino que también están construyendo la historia que quieren que se sepa de ellos. En el caso de la carta de Walsh, específicamente en la carta a mis amigos, Walsh refleja explícitamente no solo lo que le pasó concretamente a su hija, sino su propia historia de militancia, cómo llega a donde llega, por qué llega ahí. Hellman también lo hace un poco en la carta abierta a mi nieto o nieta. También en el caso de Hellman específicamente, en el poema Nota 1, se encuentra la ausencia no solo de su hijo, no solo de su nuera y de su nieto, sino también la ausencia de amigos y compañeros de él, como lo son el mismo Rodolfo Walsh, Paco Urondo, Haroldo Conti. Se encuentra una ausencia que es todavía más amplia y que le duele a él, pero que también le duele a otros, le duele a toda una sociedad, porque ambos tienen esta capacidad de escribir y no dejarlo solo en un testimonio que duele, sino también en un testimonio que está planteando un cambio, que está planteando una denuncia y sobre todo un acto de memoria. Podemos entender que Walsh y Hellman escriben desde esa ausencia y que esa ausencia es vital para transmitir lo que están transmitiendo y para su acción, que no solo es artística, que no solo es personal, sino que también es política. Sus obras son un testimonio tanto de la época en la que son escritas, así como de un dolor que es individual y que es colectivo. Sus vidas fueron atravesadas, como pudimos ver, por la militancia y su participación política, por el periodismo y la escritura, en este caso por las pérdidas de personas tan importantes como lo eran sus hijos y sus familias. Me gusta recordar una frase que menciona Rodolfo Walsh en la carta que escribe tras la muerte de Francisco Urondo, de Paco Urondo. Él dice que Paco Urondo siempre les decía: recuérdenme siempre en el nombre de la alegría. Y creo que es un poco lo que vemos ahora. Cuando Walsh escribe sobre su hija Victoria en Carta a mis amigas, dice: su muerte, sí, su muerte fue gloriosamente suya, y en ese orgullo me afirmo y soy yo quien renace de ella. Hellman escribe en Carta a mi nieto o nieta: para reconocer en vos a mi hijo y para que reconozcas en mí lo que tu padre tengo, los dos somos huérfanos de él. Los dos están escribiendo algo que sucede, algo que nos marca y algo que va a trascender el momento en el que sucede, que tiene que ver con lo que hablábamos de la estructura del sentimiento y un producto estético sensible.
tiene que ver que su obra no está estancada en el momento en el que lo escribe, sino que tiene una función histórica, una función de denuncia y sobre todo una función de memoria. Muchas gracias. Muy buenos días. Es un placer ser parte del Congreso Virtual Internacional Espacio, Tiempo y Cuerpos, Geopolítica Propositiva para Nuestra América. Mi nombre es Juan Pablo Cibrián, tengo una maestría en Teoría Crítica por parte de 17 Instituto de Estudios Críticos en Ciudad de México, y mi ponencia está en relación con las artes escénicas de la dramaturgia. Espero contribuir a este entrecruce de áreas y a las posibles investigaciones que vengan respecto a este congreso. Voy a iniciar con la ponencia que se titula De la autoficción al autodrama, posibilidades poéticas en la producción dramatúrgica femenina mexicana del siglo XXI. En 2016, durante el taller del dramaturgo Vidal Medina, Lo terrible como búsqueda de la belleza, llegó a mis manos el artículo La autoficción, una ingeniería del yo del dramaturgo uruguayo Ciclo Blanco, el cual me pareció inquietante y provocador en torno al uso del concepto que se apreciaba en el título y su utilización en textos como Tebasland y Cassandra. Después de revisar anotaciones de esta expresión dramatúrgica, me di cuenta del fecundo campo que existía en torno a su poca o nula investigación en México. En esta investigación enmarco la autoficción como potenciador de posturas dramatúrgicas en nuevas territorialidades que tienen cabida en lo que hoy pensamos como teatro postdramático. El objetivo de este proyecto de investigación fue analizar en un cuerpo de textos dramatúrgicos la grieta entre lo factual y lo ficcional, reflexionar cómo la autoficción deviene en un elemento trascendental en las nuevas propuestas dramatúrgicas y ahondar en la diferencia entre autoficción, un concepto nacido en la novela y desplazado a otras disciplinas mediante el uso de escrituras de yo, y por otro lado el autodrama, término acuñado por el doctor en filología e investigador teatral José Luis García Barrientos, en cuanto a la apuesta por esclarecer la ambigua y turbia aporía del teatro autobiográfico. Los textos que se propusieron para ser estudiados pertenecen a las llamadas micropoéticas, siguiendo la definición del teórico teatral argentino Jorge Dubati, 2011, en cuanto a poiesis de manifestación concreta individual de autoras como Fernanda del Monte, Bárbara Perrín y Conchi León. Estas escritoras han sido seleccionadas debido a las características de la expresión autoficcional que prevalecen en sus propuestas por medio de la ruptura de convenciones, a sus propias singularidades con la experimentación del yo, es decir, a la estilización del material memorialístico propio y el impacto que han generado en la escena dramática mexicana de nuestro siglo por la hibridación que proviene del texto. Este cuerpo de textos dramatúrgicos propuestos surgió primeramente por la idea de observar cómo la autoficción impactaba en las propuestas que hoy en día representan la corriente dramática de nuestro país a partir del siglo XXI. Si bien la autoficción en la dramaturgia contemporánea existe desde hace décadas en otras latitudes, en nuestro país el investigar tomando como punto de partida la palabra teatral desde el tono de vista postdramático es algo reciente. Indagar en este punto es trascendental para observar cómo se gestan los matices de la polifonía poética que nace en estos momentos en diversos contextos en nuestro país, subrayando el eje de la escritura que parte del yo. Por ende, se realizó una selección de textos que por su calidad, impacto y temática vendrían a ser ejemplos de micropoéticas que expanden la teatralidad desde la unidad de la palabra en escritoras como Fernanda del Monte, Conchi León y Bárbara Perrín. Este resultado de investigación mostró que existe en nuestro país, en el rubro de experimentación con la escritura del yo, mayor inclinación por parte de autoras cuyas temáticas y visiones se hermanan por la experimentación, el recurso del uso del yo que se refleja en sus personajes y el sentido de resistencia a sus contextos adversos. Comparto los niveles de investigación en este estudio. Primer nivel de dramaturgias autoficcionales, micropoéticas donde la autoficción subyace a la convención dramática, o sea, se aprecian momentos o instantes autorreferenciales de las autoras. En el segundo nivel encontramos las dramaturgias autoficcionales entre el texto y la escena, textos donde la autoficción cumple con los requisitos de la corriente, pero se debaten en torno al proceso del texto-escena, pues la autora puede o no representarse a sí misma. Y en el último son los autodramas, que son los textos llevados a escena, donde se cumple el pacto autoficcional y se puede apreciar la línea dramaturgo-director, actor-personaje. Ahora bien,
Las características de estos textos radican en que provienen predominantemente de autoras cuyos orígenes, influencias, problemas contextuales, escuelas, aficiones y líneas temáticas son variadas. Las multiplicidades de sus micropoéticas rompen con las convenciones de la representación y encuentran en la palabra un detonante para proponer nuevos territorios. El tiempo es indefinido y va de la mano con la fragmentación del yo en cuanto a experimentos de ensoñaciones, flashbacks y al juego en el presente por medio de voces que nutren la autorreferencialidad. El espacio es íntimo y hasta claustrofóbico. Sus personajes son redondos. La complejidad de sus personajes radica en que existe un trauma, pulsión o dolencia que necesitan externar. La tragedia de estos personajes tiende a recaer en una soledad contextual de nuestro siglo. Las autoras tienden a utilizar voces como símbolo de la deconstrucción del yo, buscando una personalización del sí mismas. Es decir, el personaje de la autoficción reconoce que su voz es la de la denuncia y la confesión, además de ser eco de los personajes de Pirandello en cuanto a una voz que necesita una máscara para existir. Sus temáticas tienden a ser personales basadas en sus recuerdos y memorias. No se niega la construcción de ficción, pero la resonancia de la autorreferencialidad pulsa en sus textos. Son recurrentes las temáticas que tocan en cuanto a muerte y enfermedad. Sus historias personales van de lo micro a lo macro, es decir, la tragedia de lo individual y en las autoras es una reorganización conceptual del uso del mito trágico. El lenguaje es convencional al contexto y puede expresarse tanto como un monólogo narrativo donde prevalece la voz del yo, como en un texto dramático donde la fragmentación del yo deviene en los personajes. También el testimonio, el documental, el diario son ejemplos de corrientes del yo que nutren estas construcciones dramatúrgicas, donde la palabra es su detonador. Son textos provocadores de híbridos que parten de la palabra para devenir en piezas que se oponen a la representación convencional. La problemática es, ¿puede hablarse de autoficción únicamente mediante el texto dramatúrgico que propone el autor? La apuesta en esta reflexión es que sí, que existe un mecanismo autoficcional que ahonda en la confesión del dramaturgo o dramaturga para externar sus pulsiones, conflictos, necesidades, sentires y que provoque una aventura en el lenguaje. La fuerza en pugna de este caso se encuentra en el arrastre que este género trae consigo desde su origen en la novela, donde se ha desprestigiado el término debido a la bruma de su propia nominación, así como el narcisismo de la autorreferencialidad. La autoficción debiera ser respetada como una manera de generar un discurso propio, una trama que desnaturaliza el texto dramático y lo lleva hacia el territorio del presentar. El fenómeno escénico que resiste a las formas de un teatro convencional y que opta por la experimentación por medio de la palabra. Una palabra que detona y proviene del individuo cada vez más solo del siglo XXI, debido al proceso de individualización que el hombre y la mujer contemporáneos encuentran en la era digital. Apuesto por un mecanismo autoficcional que potencie la voz de lo íntimo, de lo femenino, de lo contrario al sistema, textos que desnaturalicen nuestra visión de leer y posteriormente presenciar teatro. La presente investigación arrojó como resultado particular que en nuestro país la expresión dramatúrgica autoficcional se ha gestado mayormente por mujeres, lo cual debe resaltarse y festejarse, pues encontramos que la autoficción les ha permitido convertirse en rebeldes por la hibridación, agentes que desmarcan los límites de los géneros. Esta tríada de dramaturgas del Monte, Perrín y León representan por medio de la subjetividad de sus procesos nuevas posiciones para configurarse a sí mismas, resistiendo al sistema que les invita a conformarse con ser parte del molde de la convención. Sus expresiones autoficcionales son la muestra de que al transitar por el siglo XXI, la concepción de lo femenino debe plantearse como algo complejo y que desnaturaliza los tabús que mantienen como subordinado lo suave, lo raro, lo contaminado y lo marginal. Esta investigación ha sido un proceso por ahondar en las huellas de estas escritoras que han venido a refrescar las letras y la escena con el arrojo de sus palabras. Si bien México se jacta de un estilo barroco con Sor Juana Inés de la Cruz y en el siglo XX de haber tenido, por ejemplo, autoras revolucionarias como Rosario Castellanos y a Luisa Josefina Hernández como referentes, en la primera parte del siglo XXI, la fuerza de la voz del yo en un contexto dinámico y ecléctico, tenemos en dramaturgia al tridente de lo vulnerable, condición fundacional de lo sensible y lo poético. Esas autoras tienen un imaginario independiente, rico en metáforas personales y con visiones particulares contrarias al canon de la representación que se acostumbra en nuestro país, donde el lenguaje poético, en este caso, es su potencia más venerada. Cito a Elena Garro, dramaturga y novelista mexicana,
quien de manera epistolar enuncia el concepto propio que tenía sobre el teatro, reflexión que se nutre de tragedia, singularidad y libertad. Comienzo la cita. Es tan raro escuchar a alguien que crea todavía en la misión sagrada del teatro, ahora que lo han convertido en eslogan, cárteles y consignas. El teatro es la dimensión de la tragedia y está por encima de los carteles o del llamado teatro realista o socialista popular. ¿No te parece que Calderón, Lope y Sófocles hicieron teatro político? Es decir, que su teatro entraba dentro de la política de su tiempo. Claro que el teatro político, en el más alto sentido de la palabra, es decir, en el sentido religioso del hombre. Sin embargo, los clásicos carecían de mensaje. Hablo del mensaje del teatro de nosotros. El hombre y la mujer es singular, y en su singularidad está su universalismo, y por ende, su tragedia. Si lo convertimos en masa, pierde su sentido de ser, se convierte en algo informe e inhumano, es decir, en el sueño soñado por los totalitarios, en la singularidad de Edipo. No podemos reconocernos todos, porque es un arquetipo, pero en el teatro de nosotros, donde el hombre se convierte en una caricatura colectiva, nadie podrá reconocerse. Helas, asistimos al triunfo de los impostores en el arte, tan necesarios a los demagogos de la política. Fincan su fuerza en las palabrotas, en la obscenidad y en la pornografía. No asustan a nadie, en cambio, corrompen a muchos. ¿Hablas de libertad? Palabra equívoca, la que habrá que lavar con lejía para poder pronunciarla. En la única libertad que creo es en un espacio abierto dentro de nosotros mismos, el único espacio libre que nos queda para soñar, pensar y crear. Cierro cita. Lo que vuelve este trío de escritoras tan importantes, que son muestras de la pugna de fuerzas de lo íntimo que busca la libertad. Cuando terminamos de leer su obra, comprendemos la necesidad de la voz femenina por continuar la lucha contra la censura y el bloqueo hostil en cuanto a la hegemonía patriarcal en la dramaturgia. Me refiero con esto al recorrido profesional por legitimar y defender sus ideologías en cuanto a la concepción de sus micropoéticas basadas en lo que el sistema podría catalogar como literatura menor, en experimentos de escrituras del yo, campo fértil para lo terrible, lo abyecto y lo denso, siendo la cuestión principal que este inicio de siglo se ha concebido como una época de reordenamiento ideológico para reparar los yerros de antaño, es decir, sacar de la sombra aquellas aportaciones trascendentales que el sistema machista no da cuenta. La dramaturgia autoficcional de nuestro país, creada por mujeres, tiene las características del alto sacrificio que bien puede ejemplificar Angélica Lidell, esta performer y dramaturga española, en cuanto al trato con el material íntimo que también encontramos en la característica de la autoconfesión, espacio perfecto donde se gesta el lenguaje sensible. Sergio Blanco expone que la autoficción es un movimiento de resistencia en cuanto a escribir desde uno mismo, mostrar el goteo de la sangre y lo vomitivo de nuestra sombra. Es un monstruo que necesita aparecer en escena, un monstruo que necesitamos observar en escena debido a lo real que le da vida. No es raro entonces encontrar que si bien Lidell es referente en España mediante un rudo y autolesivo estilo, Argentina encuentra en Ola Arias un artista que expone la historia y la memoria que se ciñen a la piel, de modo que nos hace pensarnos en otra posibilidad, en un remake de nuestro drama personal familiar. Nuestro tridente de la vulnerabilidad expone en el mecanismo funcional su visión de una configuración de la estructura del lenguaje en vistas de hacer visible aquello que no se puede nombrar. León, Perrin y Del Monte se asumen a sí mismas en sus piezas como personajes que, reconociendo su vulnerabilidad, necesitan alzar la voz exponiéndose a sí mismas y sus pulsiones. Su producción dramatúrgica es ejemplo de cómo las mujeres han venido a ser violentadas en diversas latitudes, de modo que sea necesario mostrar la herida sangrante. Sus textos están preñados por ellas mismas, han preparado desde la palabra un alumbramiento escénico que nace en las aguas del presentar. El tridente origina híbridos, piezas que promueven la vanguardia dramatúrgica de nuestro país, no desde la periferia, sino desde el centro mismo del sí mismas como ombligo que alimenta y nutre diferentes posibilidades para la generación de procesos. Investigar la autoficción brindó un resultado favorable para la resistencia que el arte en esencia propone, pues se trata de una revalorización de las nuevas aperturas de nuestro siglo en la escena de la dramaturgia mexicana, plagada de sistemas que no favorecen la voz íntima, la experimentación y la multiplicidad de las posturas femeninas ante las interrogantes de nuestro tiempo. Muchísimas gracias.
Miradas ficcionales sobre la violencia contra las mujeres en el conflicto armado peruano. La violencia contra las mujeres ha sido una constante en los eventos bélicos. De acuerdo con Rita Segato, desde las primeras guerras de la historia hasta la primera mitad del siglo XX, el cuerpo de las mujeres acompañó el destino de las conquistas y anexiones de los territorios enemigos. Es claro que los cuerpos de las mujeres siempre han servido como botines de guerra. Lo que ha cambiado es el grado de crueldad, sadismo y violencia que se ejerce en la actualidad, pues hay una intención clara de destrucción corporal a la que se suma la indiferencia y la indolencia. Para Segato, estas nuevas formas de la guerra no convencional surgieron en las dictaduras militares y se fueron perfeccionando en las guerras sucias, internas, étnicas o mafiosas. Un ejemplo es el conflicto armado peruano, que se desarrolló entre 1980 y el año 2000, sin duda alguna uno de los capítulos más violentos de la historia de América Latina, en el que se enfrentaron fuerzas estatales y el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. El balance del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que fue publicado en 2003, en cuanto a la violencia de género, arrojaba los siguientes datos. En promedio, las víctimas de violaciones fueron mujeres entre 10 y 29 años de edad, aunque también hubo niñas más pequeñas y ancianas, y fueron llevadas a cabo en su mayoría, cerca del 83%, por agentes estatales. Las violaciones de mujeres campesinas por parte de soldados peruanos fueron recurrentes durante todo el conflicto armado. Ocurrían en diversos lugares, sobre todo en los cuarteles. Como explica Víctor Vich, cito, la violencia sexual terminó practicándose como una forma de trueque. Las mujeres se acercaban a las bases militares a buscar información y ahí eran obligadas a entregar su cuerpo para salvar a los familiares que habían sido detenidos. Como se sabe, la violación es un acto traumático por la marca que deja en el cuerpo, por el estigma que imprime ante la comunidad, por el trauma que ocasiona y por el conjunto de secuelas que deja. Fin de cita. Las cifras que presenta el investigador peruano dan cuenta de la impunidad que han enfrentado las mujeres, quienes aún atreviéndose a hacer una denuncia oficial no recibían ningún tipo de apoyo o de seguimiento. Esa es una de las razones por las que la gran mayoría de los casos de abusos y violaciones no fueron denunciados. La experiencia peruana muestra que las mujeres no eran consideradas sujetos, sino objetos o basura, como lo señala la crítica Rocío Silva Santisteban, que utiliza el término basurización del cuerpo femenino pensando en que la basura es lo que se expulsa, algo inútil. Cito, los sujetos se permiten a sí mismos no percibir sentimiento alguno por el otro, sino solo por la necesidad utilitaria de sacarlo del sistema, evacuarlo, someterlo o humillarlo para permitirse una victoria. Fin de cita. En el contexto de la guerra, al no poseer un objeto de valor, las mujeres tuvieron que usar su cuerpo como objeto de canje. Kimberly Taydon señala que esta práctica fue generalizada durante el conflicto. En conversaciones que sostuvo con exsoldados y exmarinos, estos explicaron cómo aprovecharon su poder para forzar a los jóvenes a tocar el sexo para salvar a sus seres queridos. Las mujeres recurrieron a su cuerpo para obtener información o salvar sus vidas, pero en sus propias comunidades fueron rechazadas, como si hubieran tenido más opciones. Así, otro de los obstáculos para denunciar o siquiera para contarle a la familia o a los amigos eran los prejuicios sociales. De esta manera, las mujeres violadas eran violentadas múltiples veces. La primera se daba durante la violación misma y las demás por el estigma que las marcaba en sus comunidades. Cito, la gran mayoría nunca ha hablado con nadie sobre su horrenda experiencia. Cuando se enteraban los esposos les pegaban, las dejaban o las humillaban por ser las obras de los soldados. Fin de cita. Hasta el momento, solo una víctima de agresión sexual ha logrado obtener justicia. Los violadores permanecen en la impunidad. Con eso se observa lo profundamente arraigado que está el machismo y la situación de absoluta vulnerabilidad e indefensión en la que se encontraban las mujeres, pobres, indígenas y campesinos durante el conflicto. Jacques Weston ha puesto particular atención en la forma en la que la raza y la clase fueron factores determinantes para ejercer violencia sexual en Perú. A partir de diversos testimonios de soldados, de testigos y de víctimas, Weston explica que si bien las mujeres fueron víctimas de violencia sexual durante la guerra, no todas sufrieron de la misma manera, pues había una jerarquización de esa violencia. En la zona del conflicto, prácticamente cualquier mujer podía ser víctima de una agresión sexual, pero algunas solo podían ser violadas por altos mandos, otras se daban a la tropa y eran violadas en grupo, y algunas más eran protegidas por algún militar y solo eran violadas por él. La posición socioeconómica, el origen geográfico, la educación, los patrones de consumo, el vestido y el lenguaje revelan la posición de la persona en la escala étnica en una sociedad racialmente jerárquica y por tanto el nivel de respeto que se merece. No era lo mismo ser una mujer blanca que una mujer indígena, una profesora que una campesina. Ahora veremos esa jerarquización de la violencia en contra de las mujeres a través de una obra literaria, La sangre de la aurora, de Claudia Salazar Jiménez. Esta novela
aborda la violencia derivada del conflicto armado peruano de los años 80 a través de 3 personajes femeninos que pertenecen a distintas clases sociales y defienden distintas ideologías: una campesina, una fotoperiodista y una militante de Sendero Luminoso. Las experiencias de las 3 mujeres muestran que la violencia de género era una práctica habitual durante la guerra y que el cuerpo femenino era violentado por ambos bandos. La estructura de la novela es compleja y fragmentada. Las líneas narrativas corren paralelas hasta que en algún momento convergen las historias de las 3 mujeres. Los saltos temporales y espaciales pueden identificarse por los cambios de narradores, cuyas voces son perfectamente diferenciables. El primer personaje es Marcela. Es una pedagoga de formación, madre de una niña pequeña y militante senderista que en el presente de la narración está encarcelada y está siendo interrogada por un comandante del ejército, quien la define como persistente, tenaz y perseverante. A lo largo de la novela, Marcela, que se hizo llamar Camarada Marta cuando se integra a la vida clandestina, se muestra como un personaje fuerte, valiente y fiel a sus convicciones políticas, que incluso pone por encima de su propia familia. El segundo personaje es Modesta, una campesina indígena que habitaba en la zona del conflicto. Ella es quien más padece la violencia de la guerra sin saber exactamente de qué se trataba. Antes del conflicto, Modesta llevaba una vida relativamente feliz junto a su esposo Gaitán y sus 2 hijos. Eran una familia pobre que vivía del campo. En varias ocasiones señala que el dinero no siempre alcanzaba, pero estaba tranquila con su casa, su familia, sus animales y su chacra. Con la presencia de senderistas y militares en la zona, la violencia se dispara y Modesta y su familia empiezan a padecerla de manera directa. La tercera protagonista es Melanie. Ella es una fotoperiodista. De las 3, es quien está más alejada del conflicto. Su intención al involucrarse es profesional, revelar lo que no se ha visto. A través de ella se ve la indiferencia de las clases altas. La gente que rodea a Melanie no comprende ni quiere comprender por qué está sucediendo el conflicto en la zona, pero ella sí, por eso decide viajar a la zona andina. Violencia sexual en La sangre de la aurora. En un punto de la novela, las 3 líneas narrativas se unen. Primero Modesta y Melanie se encuentran. La periodista llega a la casa de la campesina buscando información. Quiere saber qué ha pasado en el pueblo. Modesta le pide que se vaya, pero ella insiste en que le cuente si ha visto a los senderistas o si ya han ido los militares. En ese momento son sorprendidas por un grupo de senderistas que llegan disparando. Aquí empieza el suplicio para Melanie. La violencia de género, expresada en violencia sexual, se desata. Su cuerpo es golpeado y violado sin piedad. Cito: era un bulto sobre el piso. Importaba poco el nombre que tuviera. Lo que interesaba eran los 2 huecos que tenía. Ella era solo un bulto. Golpes en el rostro, en el abdomen, las piernas estiradas hasta el infinito. Blanquita vendepatria. Hacen fila para disfrutar su parte del espectáculo. Ningún orificio queda libre en esa danza sangrienta. Periodista anticomunista. Tú vas a ser ejemplo para otros que vengan por acá. Solo dolor en este bulto como un nudo apretado al cual no se le encuentra solución. ¿Cuánto tiempo más puede durar esto? Que pare de una vez. Paren, paren, paren. Esto te pasa por burguesa. Ya verás por dónde te entra la ideología. ¿Hasta cuándo pueden seguir haciéndolo? Siga usted, camarada. ¿Cuántos más serán? Duele mucho. Es demasiado. Son demasiados. A nosotros tenías que habernos hecho el reportaje para que el Estado genocida vea que estamos logrando el equilibrio estratégico. Espolones rasgando las frágiles paredes que soportan y siguen soportando ese desfile a pesar de la sangre y el excremento que se abren paso entre las extremidades. Fin de cita. Esta escena es una de las más violentas. Melanie es violada en grupo por los senderistas. Cuando despierta casi no siente el cuerpo. En el lugar en el que fue salvajemente agredida por senderistas, se entrecruza la historia de Marcela. Hasta ahí llega para reprender a los hombres que han sido capaces de hacerle eso a la joven fotógrafa. Marcela y los senderistas discuten hasta que una emboscada del ejército los sorprende y se llevan a Melanie. Pero antes violan a Marcela. Para intentar mostrar el sinsentido de la guerra y la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres, la autora relata la violación por parte de los miembros del ejército. Cito: golpes en el rostro, en el abdomen, las piernas estiradas hasta el infinito. Terruca, hija de puta. Hacen fila para disfrutar su parte del espectáculo. Ningún orificio queda libre en esta danza sangrienta. Subversiva de mierda. Solo dolor en este bulto como un nudo apretado al cual no se le encuentra solución. ¿Cuánto tiempo más puede durar esto? Que pare de una vez. Paren, paren, paren. Siga usted, soldadito. Complete el trabajo. Complételo. ¿Hasta cuándo pueden seguir haciéndolo? Dale con fuerza para sacarle su ideología. ¿Cuántos más serán? Duele mucho. Es demasiado. Son demasiados. Ahora vas a ver lo rico que es que te la meta un sargento por detrás. Ya nunca más vas a hablar de tu revolución.
espolones rasgando las frágiles paredes que soportan y siguen soportando ese desfile a pesar de la sangre y el excremento que se abren paso en las extremidades. Fin de cita. La autora hace uso de la anáfora como figura retórica para enfatizar que los dos bandos eran iguales y que las mujeres eran las más vulnerables, militares y senderistas indistintamente ejercieron sobre sus cuerpos violencia sexual sin ningún reparo. No las consideraban seres humanos, sino, como ya se ha señalado, bultos, objetos, basura. La deshumanización o basurización de las mujeres en este contexto de guerra es muy clara. La violencia sexual contra los cuerpos femeninos no solo está representada en las violaciones que sufren Melanie y Marcela. Modesta también es una víctima, pues es violada por los militares. De nuevo, la autora recurre a la figura retórica de la repetición para darle énfasis a la violencia. Cito: era un bulto sobre el piso, importaba poco el nombre que tuviera. Lo que interesaba eran los dos huecos que tenía, puro vacío para ser llenado. Golpes en el rostro, en el abdomen, las piernas estiradas hasta el infinito. Serrana hija de puta. Hacen fila para disfrutar su parte del espectáculo. Ningún orificio queda libre en esta danza sangrienta. India piojosa. Solo dolor en ese bulto como un nudo apretado al cual no se le encuentra solución. ¿Cuánto tiempo más puede durar esto? Que pare de una vez. Paren, paren, paren. Siga usted, soldadito. Complete el trabajo, complételo. ¿Hasta cuándo pueden seguir haciéndolo? Dale con fuerza, que estas cholas aguantan todo. ¿Cuántas más serán? Duele mucho. Es demasiado. Son demasiados. Ahora vas a ver lo rico que es que te la meta un sargento por detrás. Ya nunca más vas a darle comida a esos terrucos. Espolones rasgando las frágiles paredes que soportan y siguen soportando ese desfile a pesar de la sangre y el excremento que se abren paso entre las extremidades. Fin de cita. Claudia Salazar usa casi las mismas palabras para narrar las agresiones sexuales, como puede verse en las citas. Lo que cambia son las frases con las que se refieren a estas mujeres. Terruca hija de puta, subversiva de mierda, serrana hija de puta, india piojosa, entre otros términos. La violencia es una espiral. La jerarquización de la violencia sexual determinada por razones de clase y de raza de la que hablaba Bösten puede verse en el caso de los tres personajes femeninos de La sangre de la aurora. Si bien las tres son víctimas de violencia sexual, Modesta es la más violentada. No era lo mismo ser una mujer blanca como Melanie, una dirigente senderista como Marcela, que una mujer indígena como Modesta. Ella es la más indefensa por ser habitante de la zona donde se desarrollaba la guerra. Sin duda, una de las escenas más violentas, crueles y tristes es la violación de Modesta frente a su hijo pequeño, Abel. Como se observa, en La sangre de la aurora hay una representación ficcional cruda de la violencia de género que se ejerció contra las mujeres peruanas en el contexto de la guerra. A través de sus protagonistas, Marcela, Modesta y Melanie, es posible ver que las mujeres son deshumanizadas y sus cuerpos son salvajemente agredidos. Ellas no son consideradas sujetos, sino objetos o basura, como señala Rocío Silva Santisteban. Los hombres llevan a cabo una sexualización basurizante de los tres personajes femeninos. La sangre de la aurora es una novela fundamental porque visibiliza la situación que vivieron las mujeres durante el conflicto armado interno. Uno de los grandes aciertos es captar el dolor de las mujeres y mostrar cómo sobrevivieron con todo ese dolor encima. Muchas gracias. Olá, eu sou a Laís, eu sou mestranda do Departamento de Teatro da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, e esse trabalho eu vou falar sobre parte da minha pesquisa que envolve teatro em ambiente socioeducativo. Primeiro, o socioeducativo é um órgão responsável por jovens em conflito com a lei do Estado de Santa Catarina. Ele é subordinado à Secretaria de Administração Penitenciária e ele se divide entre a ala feminina, que é o Centro de Internação Feminina, e o Centro de Acolhimento Socioeducativo, que é onde ficam os meninos. No Brasil, há 18.068 jovens internos para 16.161 vagas ofertadas no sistema. Então, a superlotação também existe com adolescentes. Santa Catarina é o segundo estado com maior unidades socioeducativas, porém, entre o primeiro e o segundo há um abismo bem grande. São Paulo possui 104 unidades socioeducativas, enquanto que Santa Catarina existem 28 estados, centros, né?
A gente começou a trabalhar lá em agosto de 2019 e paramos em fevereiro. Na verdade, em março a gente ainda trabalhou, mas com a pandemia paramos, né? O objetivo do projeto era aproximar essas jovens da linguagem teatral através de jogos e de apresentações cênicas. A nossa metodologia foi pautada no que elaborou Augusto Boal, que é um teatrólogo brasileiro bem famoso, principalmente fora do Brasil. Ele elaborou o Teatro do Oprimido, jogos e improvisações teatrais que visam mediar as situações de opressão. A gente partiu desses exercícios do Boal, primeiramente de desalienação corporal, porque o Boal diz que a gente carrega vícios corporais e que isso prejudica o trabalho com teatro. Então, nesses jogos, a gente fazia com que elas movessem partes específicas do corpo para que se expressassem melhor somente com o corpo, né? Depois a gente foi para alguns jogos que estimulavam confiança entre elas, então elas deixavam o corpo para a colega carregar, elas se entregavam, né, para a colega nesse processo anterior ao processo final, que foi onde a gente conseguiu inserir a dramaturgia simultânea. A dramaturgia simultânea, ela visa mediar as situações de opressão, né, através da cena. Então, basicamente, a gente começa com um relato, isso depois de ter passado por todo o processo, né, do teatro do Boal, que primeiro você precisa estipular um espaço de confiança, e depois a gente consegue trazer esses relatos. A gente usou uma situação delas, que uma das meninas estava de castigo porque tinha brigado com uma das outras, e a gente improvisa o conflito, e na hora em que o conflito se estabelece, a gente pede para o público, para quem assiste, darem sugestões de como resolver aquilo, né? No nosso caso, a sugestão de uma das alunas era que ela pedisse desculpa para a colega que estava de castigo, né? Assim, ela nem chegaria a ficar de castigo. A menina, então, ao invés de continuar a cena, ela saiu do espaço cênico e foi até a janela da colega que estava de castigo para pedir desculpa pessoalmente. E assim, na outra semana, a outra menina já estava junto com a gente de novo. Enfim, a gente percebeu que a dramaturgia simultânea ela funciona bastante nesse contexto, né? Foi bem bacana. Então, desse processo, em 2019, a gente encerrou para fechar um ciclo, né? Assim, um semestre por semestre a gente vai trabalhar, então esse semestre a gente encerra levando as meninas para o teatro. Então elas foram até o UDESC, foi a primeira vez que elas pisaram numa universidade, então foi bem significativo para elas, acreditamos, né? E como foram só 5 das 14 que a gente trabalhou, a gente conseguiu levar uma peça de teatro para lá, para que todas pudessem passar por essa experiência. E no final do ano a gente realizou uma colação de grau, assim, com becas, e aí elas receberam um certificado, diploma da oficina, foi bem bacana. E aí eu vou apresentar umas fotinhos desses momentos. Aqui foi quando o Luan foi apresentar lá, esse é um colega nosso da graduação, ele levou o espetáculo solo dele para elas. Teve debate no final, foi bem interessante. E aqui elas recebendo os certificados da UDESC de teatro. E é isso. Muito obrigada por terem assistido. Buenas tardes, muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharme y al primer Congreso Internacional Virtual Espacio, Tiempo y Cuerpos. Mi nombre es Maricruz García y les voy a mostrar el bordado como símbolo de representación cultural en la comunidad de San Pablo Tijaltepec del municipio de Tlaxiaco, Oaxaca. En esta ponencia, mi interés es mostrar la forma en cómo los bordados actuales guardan relación con lo encontrado en los códices, sobre todo en el simbolismo ahí representado. Razón por la cual la práctica de los bordados muestran aspectos culturales y materiales de la comunidad en la construcción de las relaciones sociales e identitarias. Quiero mostrarles las reflexiones acerca de la forma en cómo a través del bordado se imbrincan todos estos elementos. El bordado artesanal que se realiza en la comunidad de San Pablo Tijaltepec, situada en la Mixteca Alta de Oaxaca, México, se distingue de otras regiones por la técnica de sus bordados denominada pepenado fruncido y que se caracteriza por dar relieve a sus figuras.
Esta técnica consiste en ir formando pequeños canales plisados separados por hileras que sirven como base para plasmar los diseños en patrones geométricos y que representan plantas, los animales místicos del origen de la comunidad. El venado, animal protector para la comunidad de San Pablo Tijaltepec, se encuentra referenciado en el Códice Vedobonense. Este códice es un documento prehispánico elaborado en la Mixteca Alta del noroeste del estado mexicano de Oaxaca. Y en una de sus caras muestra el relato sagrado sobre los orígenes místicos del universo mixteco y cómo los rituales llevaron a su ordenamiento por los dioses creadores. Se desconoce la época de su elaboración, pero guarda similitudes estilísticas e iconográficas con el Códice Nutat, que también narra las conquistas, alianzas y actos de obediencia de Ocho Venado. Ocho Venado fue un cacique mixteco del siglo XI. Y es aquí donde las bordadoras apropian las representaciones, que se relacionan con los mecanismos simbólicos utilizados por los pueblos originarios. Las prendas de vestir enmarcan las interpretaciones místicas y devocionales. Seguramente, debido a que los personajes humanos que aparecen en estos códices, vestidos con las insignias y rasgos de los dioses, serían su representación física. Gómez y Alfaro refieren que el bordado es una actividad registrada en el posclásico tardío que se remonta a la época de los grandes señoríos mesoamericanos, donde las telas elaboradas forman parte de los bienes tributarios, siendo las mujeres más iguales, clase social que estaba por encima de los esclavos y jerárquicamente por debajo de los nobles, las encargadas de confeccionar las demandas de los grandes señores. Desde su aparición, como lo muestran los códices, los bordados representan el poder, estética y la división del trabajo y género. Las mujeres, encargadas del quehacer doméstico, elaboran y confeccionan las prendas de vestir que se suman a las cuotas de los señoríos, tomando el control del oficio y su producción. Aunque es viable suponer que mujeres nobles se dedicaban a la elaboración de textiles, tanto por su uso cotidiano como por usarse en determinadas ceremonias, ya que estas piezas estaban decoradas con elementos simbólicos codificados. Laura Quirós, en su investigación sobre los bordados de San Pablo Tijaltepec, encuentra que en los códices el cielo está dibujado por una franja horizontal de 3 colores, rojo, amarillo y azul. Para el ser humano, nos dice, el cielo es inalcanzable, su altura es sin límite. Su eterna presencia influyó en la mente, formando la idea de lo inalcanzable. Esta horizontalidad es una solución plástica recurrente en los lenguajes visuales de las comunidades indígenas. En específico, en aquellos espacios ocupados por el cuerpo, es decir, establecen la frontera entre el traje y el mundo periférico. Teniendo esto en cuenta, algunos diseños son extraídos de la naturaleza, derivados de la observación, que luego son plasmados en forma de grecas. Un ejemplo serían estas flores. Otro ejemplo sería la transformación del viento, que este símbolo dinámico forma un ciclo que en apariencia termina, pero que vuelve a comenzar. De acuerdo con datos de la comunidad, existen ciertos símbolos para distinguir las mujeres jóvenes de las mayores, como la posición de la costura de sus blusas o el armado de la falda, que generalmente está formada por un bloque de tela blanca y otro de color, que puede ser verde, rosa, azul, anaranjado. La parte blanca de la falda representa al hombre y el color a la mujer. Si la falda está formada en su mayor parte por el color, nos dice que la mujer está casada. En cambio, si tienen menor cantidad, el color es de una mujer soltera.
Siguiendo a Clifford Geertz, coincidimos que el símbolo es cualquier objeto, acto, hecho, cualidad o relación que sirva como vínculo para una concepción. La concepción es el significado del símbolo, fuente extrínsecas de información, como vínculos que generan entre grupos humanos y lugares que adquieren significado. A mi parecer, la riqueza material que muestran los bordados de la comunidad de San Pablo Tijaltepec tienen un papel activo en la construcción de las relaciones sociales e identitarias, en el conocimiento local y cultural de sus habitantes. Si atendemos lo que nos dice Gilberto Jiménez cuando define territorio como un espacio apropiado, valorizado, simbólico e instrumentalmente por los grupos humanos, entendido aquí espacio como una combinación de dimensiones, incluidos los contenidos que los generan y los organizan a partir de un punto imaginario. Dicho de otra manera, las tramas, los colores y las texturas engrandecen los puntos geográficos específicos, tanto por su riqueza natural, de los animales o sus evocaciones ancestrales, los cuales enmarcan los mecanismos simbólicos del territorio apropiado y que registran su memoria colectiva. Un ejemplo, ya sean las telas blancas o los bordados, servían en el uso cotidiano de las ceremonias, alianzas, matrimonios y defunciones. Los textiles nos permiten conocer lo que encierra la cosmovisión y su naturaleza. Pero también los bordados forman los relatos y la dinámica de las relaciones de la comunidad, es decir, su identidad. Así, los símbolos y sus significados forman parte de la identidad que se transmite por los bordados. La identidad les permite a la comunidad de San Pablo Tijaltepec diferenciarse de los miembros de otros grupos y por lo tanto de sus vecinos próximos. Para ver más, la integración de la identidad es simbólica, donde la homogeneidad del grupo hace posible el predominio de la identidad colectiva. Aquí los individuos se encuentran unidos por los valores, imágenes y mitos que construyen en un marco normativo del grupo y por ende elemento cohesionador. Así pues, la comunidad de San Pablo Tijaltepec, los referentes basados en las figuras simbólicas como los animales, legitimizan y ceden habilidades que el tiempo les ha otorgado. Los animales que aparecen en las blusas se muestran simétricamente o en hileras, de gran tamaño o solo ocupando una parte, pero siempre como figuras principales. Pueden verse en distintas etapas de su crecimiento o desarrollo. Mientras que en la parte de los hombros y mangas pueden aparecer motivos de representaciones geométricas o grecas en forma de montaña que rodean los ojos de agua de la región. En el cuello pueden verse motivos florales que personalizan el misticismo ancestral. Las enaguas complementan la vestimenta que puede ser de algodón, satín con holanes o encajes almidonados. Los hombres usan en su mayoría pantalón liso de algodón y camisa de manta, en contraste con los colores rojos, azules, verdes, violetas y negros de las coloridas blusas de las mujeres. Así, las representaciones tanto de las figuras como de los colores utilizan elementos relevantes en el significado de la cosmovisión mixteca, su legado cultural y ancestral, que dentro del proceso político organizativo fortalece el vínculo de integración social, su equilibrio y su relación de percibir al mundo frente a lo externo. Entonces, podemos concluir que los modelos simbólicos iconográficos de la comunidad de San Pablo Tijaltepec nos permiten observar cómo a través del proceso de los bordados se manifiesta el legado tradicional prehispánico que los resguardan, los imaginarios, el saber y las representaciones culturales como símbolo de construcción social. Y son las mujeres quienes participan activamente en su conservación. El bordado simbólico y material de la comunidad, mostrado aquí, enmarca la destreza de las bordadoras, su memoria oral y práctica, que se transmite de madre a hijas, o bien entre bordadoras expertas a principiantes, creando vínculos e historias que conllevan la continuidad de la tradición.
ya sea para la integración hacia la vida familiar, el simbolismo de las fiestas religiosas o las temporadas agrícolas plasmadas a través de los diseños de las blusas que son creadas entre la imaginación y la realidad. Finalmente, tenemos que el lenguaje simbólico representado en los bordados de San Pablo Tijaltepec nos enseña la dualidad de los puntos geográficos y cómo estos forman parte de los mecanismos simbólicos que demarcan el territorio apropiado. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.